tributamos alabanza al Señor Jesucristo hoy y sea toda la gloria al Señor por los siglos y de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios por este tiempo maravilloso y de nuevo nos conectamos a la voz del Espíritu Santo. Él habla a cada corazón. Que hoy el Espíritu del Señor os instruya, enseñe, porque Él es quien nos instruye un día a la vez. Continuamos nuestro estudio bíblico, libro de Éxodo, capítulo 6, palabra profética, viva, eficaz, una palabra que edifica y trae propósito a cada vida. Creo en el nombre del Señor Jesucristo que Él es santo, poderoso en su palabra y que instruye nuestra vida para que podamos vivir en paz, en gozo, en armonía, en alegría. Dice la palabra, versículo primero del capítulo 6, libro de Éxodo, un libro de historia, un libro de autoridad, de poder. Es la palabra de Dios. Hoy tomaremos la palabra de Dios conectándonos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que Él hable a cada corazón. Y Jehová respondió a Moisés: ahora verás que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echaré de su tierra. Esto estaba anunciando Jehová Dios de Israel cuando Dios se pronuncia a través del juicio para cualquier nación o cualquier persona o familia. Debemos temer, temblar, porque Él es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Cuando Dios habla, Él cumple. Dios no es como el mundo que promete y no cumple. Yo sirvo a Dios, yo voy a servir a Dios, pero no sirven a Dios, sino que se sirven a sí mismo. Pero Dios es un Dios fiel, un Dios que quiere instruir tu vida para que tú tengas gozo y lo tengas en abundancia. Versículo 2, libro de Éxodo, capítulo 6, palabra viva y eficaz. Y dijo el Señor así: hoy habla el Señor a nuestra vida, instruyendo cada palabra que hoy da vida, que nos enseña, nos abre el entendimiento. No hay riqueza comparable a tener conocimiento y sabiduría en la palabra de Dios. Es tan maravilloso, refrigerante, cuando nosotros podemos dominar el idioma que el Señor Jesucristo nos dejó para que tú y yo hablemos un mismo idioma. Pero es tremendo cuando estamos en medio de personas que hablan otros idiomas, pero no me refiero a los idiomas de las lenguas de las naciones, sino a tener la comunión, la misma palabra, nuestra boca. Dice la palabra: y habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, yo soy. Así se titula este tema de nuestro estudio bíblico: yo soy Jehová vuestro Dios. Cuando oímos esa voz como de trompeta, yo soy Jehová vuestro Dios, en verdad nosotros tenemos que estar activos, activarnos, porque Dios quiere hablarnos. En verdad el mundo se pregunta: pero Dios, ¿cómo? Pero ¿cómo podemos experimentar la voz de Dios si no es a través de su palabra profética? Es una palabra poderosa que hoy penetra hasta los tuétanos de nuestros huesos, trayendo sanidad, libertad, gozo, paz. Porque ¿de qué te serviría el oro y la plata si tú no sirves verdaderamente, obedeces al Señor? Todo lo que hagamos, lo hagamos conforme para el Señor. ¿A quién podemos agradar sino a Él? ¿A dónde podríamos ir si no es al lugar de su presencia? Siempre recurrimos a Él. Siempre estamos con Él porque Él es el que nos da la vida. Si hoy tú y yo estamos conectados en este servicio, es gracias a la bondad y la misericordia del Señor, porque Él es el dueño de la vida. Él da vida y también muerte. Él quita y pone. Pero en nosotros hay vida y vida en abundancia. Dice la palabra en el versículo 3 del libro de Éxodo, capítulo 6, gloria a Dios por esa palabra profética, una palabra poderosa, una palabra que hoy instruye
gobierna, señorea nuestra vida. Y apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, dice la palabra. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído, dice el Señor, el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Tenemos por certeza que cuando Dios nos da a conocer su presencia, es a través de su palabra, del Espíritu Santo, de la revelación, y también dice la palabra que Él ha oído el gemir del pueblo de Israel que estaba en esclavitud bajo los egipcios, los habían esclavizado. Y Dios escuchó el lloro, el gemir, el dolor, todo lo que tenían que afrontar día a día a causa de la desobediencia. Porque si el pueblo de Israel estaba sometido bajo la esclavitud allí en Egipcio, no fue más que porque ellos se rehusaron a oír las palabras de Dios. Ellos se rehusaron a oír y a recibir de parte del profeta Jeremías el mensaje que Dios había enviado por medio de este varón, que él lo había elegido, lo había llamado para que fuese voz en la tierra, la voz del Señor. Cuando anunciamos palabra de parte de Dios, puede ser juicio, pero también puede ser advertencia, porque Dios es tan bueno y misericordioso que Él nos advierte para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia y vengamos a ser reprendidos por causa de desobedecer al Señor. Hay una sola línea que tú y yo caminamos y debemos caminar, y es en la obediencia. Cuando no queremos obedecer, cuando alguien nos habla de parte de Dios, tal vez un ministro o alguna persona que Dios haya elegido, que Dios haya puesto en cualquier lugar para que hable al pueblo y hablamos y no quieren oír, ahí viene la consecuencia, viene el juicio, viene la aflicción, hasta la enfermedad por causa de que no han querido oír la voz del Señor. Muchas veces ni somos nosotros mismos que advertimos, que instruimos la iglesia de Cristo diciendo cualquier palabra de direccionamiento, por simple que sea, tienes que tener atención y oír y obedecer. Porque si oyeres la voz de Jehová vuestro Dios, pero no la guardares y la pusieres por obra, es mejor que no me hubieras conocido, dice el Señor, antes que me conociese y no obedeciese mi palabra. Debemos ser obedientes. Esto marca nuestra relación, comunión con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu que nos instruye. Muchas veces oímos el direccionamiento y por causa de no ser obedientes, vivimos aflicción por causa de no haber prestado atención y hacer como queremos hacer, porque tal vez esa es la manera que el mundo está habituado a hacer, a su manera, mas no a la manera de Dios. Pero cuando prestamos atención y estamos atentos para no caer en semejante ejemplo de desobediencia, entonces Dios te bendice. Dios quiere bendecirte, pero no has querido oír a Dios. Dios quiere ministrar tu vida, pero si tú no obedeces, si prestas oído a la obediencia a la palabra del Señor, ¿cómo puede el Señor bendecir a alguien que no quiere oír? Dice la palabra en versículo 5, gloria a Dios, asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás
a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Dios estaba anunciando que Él los sacaría de la aflicción, de la servidumbre, de la esclavitud que estaba viviendo durante 430 años. Fueron 430 años que vivió el pueblo de Israel allí como esclavos. No tenían sueldo, no había salario, en verdad, para ellos, ni día de reposo. Era látigo, ración de pan, ración de agua, limitados, y trabajen día y noche. Pero ¿por qué tenían que vivir esa aflicción? Porque no quisieron obedecer a Dios. Y así está el pueblo hoy. El pueblo quiere bendición, quiere sanidad, quiere libertad, quiere todo el botín de las promesas de Dios. Es bueno, pero no quieren obedecer la palabra de Dios. ¿Qué cuesta servir al Señor y obedecer su palabra? ¿Acaso no es Dios quien dejó la palabra de las Escrituras? ¿Acaso estamos hablando de un evangelio que el mundo inventó? Es un evangelio que dejó por los siglos y de los siglos, y que usted y yo dejaremos de existir. Pero la palabra de Dios sigue viva todo el tiempo. Es por los siglos y de los siglos, y todo pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. ¿Cómo no obedecer al Señor? ¿Por qué el mundo se rehúsa y rechaza la bendición? Pero profeta, ¿cómo puedes decir que rechazamos la bendición? Sí rechazan la bendición. ¿Sabes por qué? Porque no han querido obedecer la palabra de Dios. Y mientras el pueblo del mundo entero, las naciones, aldeas, ciudades, capitales, no quieran obedecer a la palabra del Señor, ¿cómo podemos pedir la bendición? ¿En desobediencia? Para que nosotros seamos bendecidos, necesitamos estar en el grupo de los obedientes. Hay dos grupos: Deuteronomio 28, libro de Deuteronomio 28. Hay dos grupos: bendiciones y consecuencias de las maldiciones. Yo no sé hoy en qué grupo tú quieras estar, a qué grupo tú perteneces, pero la comunión de la luz con las tinieblas no hay nada. El yugo desigual con el igual no hay. O sea, son justos con justos, injustos con injustos. ¿Qué comunión tiene las tinieblas con la luz? Segunda de Corintios 6:14. Dice que no tenemos comunión. Tampoco somos yugo igual con aquellos incrédulos, los que no quieren obedecer la palabra. ¿Qué es un incrédulo? Un incrédulo es aquellos que dicen amar a Dios y que sirven a Dios y que son de Dios y que son hijos de Dios, pero no conocen la palabra. Ellos son incrédulos. Incrédulos porque solo se han convencido de sí mismos, de la religión, de su propia voluntad, pero no de la voluntad de Dios. Por causa de la palabra, hoy predicamos el evangelio. Por la obra, por el edificio, y que un solo escultor es, y es Jesús de Nazaret. Él es el escultor del edificio del evangelio que hoy predico y que instruyo y que gobierna y señorea tu vida y tu casa, tu familia, tu descendencia, tu generación. ¿Cómo no servir a Dios? Por causa de no servir al Señor y obedecer su palabra, es que hay tanta aflicción sobre la faz de la tierra. Hoy por hoy, donde nos movamos, escuchamos tanto lloro, queja, gemir. El pueblo está en urgencias y yo diría que en coma espiritual por causa de desobedecer a Dios. Porque no es por causa del mundo, sino por causa de desobedecer la palabra de Dios. Si tú fueses sabio hoy, tomarías una decisión y dirías: pero yo en verdad, ¿qué estoy haciendo? Porque este pueblo, 430 años allí esclavos, bajo la esclavitud, látigo, ración de pan, ración de agua, limitada, trabajan día y noche sin salario,
y ahí morían y nacían, porque ellos mismos se juntaban, se reproducían entre ellos mismos, eran esclavos, y los ancianos morían a punta de látigo, de vejez, de cansancio, por causa de no haber obedecido la voz del profeta Jeremías. El profeta Jeremías en verdad les anunció: si ustedes no se convierten de sus malos pasos, de su idolatría, de su religiosidad y de su fornicación, de su pecado, de vivir en yugo desigual, de desobedecer la palabra de Dios, de vivir en el pecado, Dios los destruirá. Y en verdad Dios destruyó a este pueblo. Unos fueron tomados por esclavos, pero la mayoría murieron a espada. Y los que fueron llevados allí tuvieron que servir 430 años. Y siendo Dios un Padre bueno y misericordioso, escuchó el gemir del clamor de ellos y preparó otro profeta, el profeta Moisés, para enviarlos a liberarlos de la mano del faraón de Egipto. Pero cuando ellos venían ya en el camino del desierto, volvieron a murmurar, habiendo visto que Dios abrió el mar rojo, hizo tantos milagros, 10 pestes puso en egipcio. Con mano dura Dios reprendió a Faraón y sacó en libertad de la esclavitud el pueblo de Israel, mas sin embargo volvieron a murmurar contra Moisés y contra Dios. O sea, un pueblo duro de cerviquez. Y así está el mundo hoy. El mundo murmura, tiene un corazón duro para volverse al Señor, pero no para hacer las cosas que el mundo oferta. Ahí estamos listos. Pero si fuese servir al Señor, hacemos stop, pedimos tiempo, necesitamos años para tomar una decisión. Y hoy por hoy se vive la aflicción y el mundo dice: pero ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Pero por qué no revisas? ¿Por qué no escaneas? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿O estás obedeciendo el mundo? ¿O tu propia voluntad? Porque vive tan cierto Jehová, en cuya presencia vive el Señor, y que hoy estamos conectados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y esta es la esencia de su palabra poderosa, más cortante que espada de dos filos, que parte el alma. Que si tú no obedecieres la palabra de Dios, no hay otra promesa más que esta. La promesa es que obedezcas la palabra de Dios, vivas la palabra de Dios, des testimonio conforme el Señor nos mandó a que diéramos testimonio y fuésemos testigos de Él. ¿Y qué es un testigo? Si en verdad servimos a Cristo Jesús, necesitamos ser testimonio, dar testimonio con nuestro estilo de vida, para que los incrédulos se conviertan y digan: voy también para allá, voy a servir al Señor. Pero no, aún los que están en la banca dentro de las iglesias no son testimonios. Y hoy necesitas el Señor, Dios Todopoderoso, que tú y yo obedezcamos la palabra del Señor. Y dice la palabra aquí, versículo 7, gloria a Dios: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, dice aún el Señor, una nueva oportunidad. Y hoy Dios nos habla de una nueva oportunidad, que nos volvamos de nuestros malos caminos, que nos volvamos de todo ejemplo de mala desobediencia. Desobedecer a Dios es un ejemplo terrible, que solo trae aflicción, consecuencias, dolor, tristeza, y no hay gozo. Hoy justamente hablaba de que muchos no están durmiendo. Y si alguien no duerme es porque no tiene paz. Y si no obedece la palabra, no puede venir la paz, porque la paz viene por oír, por recibir y obedecer la palabra de Dios. No es la paz que da el mundo, ni la que da las finanzas, ni las posiciones materiales. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el entendimiento que tú vives refugiado en la misericordia, en la voluntad de Dios, y tú puedes dormir en paz, sabiendo que hay un Padre que no duerme ni de día ni de noche, y que guarda a sus hijos, que guarda su casa, que guarda sus finanzas, que Él te va a proveer, que Él te va a ayudar, de acuerdo que tú obedezcas la palabra de Dios. Yo no puedo mentirte, yo no puedo
disfrazar el evangelio, la verdad del Señor, Dios Todopoderoso, diciéndote que Dios te va a bendecir, que vienen buenos tiempos, que Dios quiere cambiarte de país, que te va a dar casa, que te va a dar carro, si tú no obedeces la palabra de Dios. Yo no te puedo engañar, porque sería mentir y suplantar la palabra de Dios. El evangelio de Cristo es verdad. Y yo no puedo decirte que Dios te va a bendecir, que Dios te va a sanar, que Dios te va a liberar, que Dios te va a poner en presa, que Dios te va a prosperar cuando tú eres desobediente a la palabra de Dios. Porque dicen las Escrituras que solo por obedecer la palabra de Dios viene la bendición, viene la sanidad, viene la libertad. Entonces, si yo te predico un evangelio que te diga que tú vas a ser bendecido, que tú vas a ser cambiado de puesto de trabajo, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a traer esposa, esposo, que Dios te va a sanar, que Dios te va a libertar. Cuando tú vives y eres consciente que desobedeces la palabra de Dios, yo te estoy predicando un evangelio que no trae arrepentimiento y que no trae verdad. Y el mundo quiere las fábulas. Queremos un evangelio light, un evangelio que no desmantele la verdad. Pero Dios vino a desmantelar el pecado a través de la palabra de Dios. Por esto muchos no quieren ir a las Escrituras porque viven en pecado, porque quieren ligeramente vivir. Pero cuando nosotros queremos obedecer a Dios, nosotros vamos a las Escrituras. Aunque la palabra de Dios nos confronte el pecado y nos confronte los estilos y los acuerdos y tal vez esa vida vieja que teníamos por costumbre vivir. Pero es necesario que la palabra nos confronte, nos limpie y que nos liberte, nos sane. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Salmo 119:9. Si no es con la palabra de Dios. Esto se tiene por certeza de que por oír y obedecer la palabra de Dios seremos limpios de toda enfermedad, de toda aflicción y todo lo que el Señor tenga en el propósito para darnos a nosotros como hijos obedientes. ¿Qué padre no quiere bendecir a un hijo que obedezca sus mandatos? Si tú eres un padre de familia terrenal, ¿cómo no vas a querer bendecir a un hijo que te honra, que te respeta, que obedece los mandatos que tienes para vivir? ¿Cómo no poder obedecer la palabra de Dios? Si la palabra de Dios es bendición. No podemos reclamar el botín sin antes haber trabajado. Pero ¿de qué manera trabajar? Obedeciendo la palabra de Dios. Obedece a Dios y Él hará. Dios no va a hacer si tú no eres diligente, si no eres obediente, si no te mueves, si no haces algo para provocar esa bendición. En verdad, si veo que yo no obedezco a mi Padre terrenal, creo que Él no va a querer bendecirme, tal vez con un carro o algo que quiera Él sembrar en mi vida por causa de mi obediencia, de mi amor, de mi afecto, de mi cariño, de mi cuidado para con Él. Así es el Padre. Dios es un Dios todopoderoso, pero Dios bendice cuando tú obedeces. El Evangelio, según las Escrituras, es la verdad del Señor. Yo no podría decirle a las naciones, yo no podría decirle a las familias que Dios va a hacer cuando tú en verdad no te has promovido a obedecer la palabra de Dios. Dios no te demanda nada porque ya todo está hecho, solo que tú obedezcas. Pero ¿qué vamos a obedecer, profeta? La palabra de Dios. Si no obedecieres la palabra de Dios, está en el libro de Deuteronomio 28. He enviado, he mandado a toda la iglesia, las naciones, las familias, que vayan al Deuteronomio 28, porque ahí está la gran verdad, ahí está la raíz del árbol. El árbol no puede dar buen fruto cuando la raíz está seca. Cuando no hemos querido obedecer los mandatos, los estatutos, las leyes, lo que Dios habló. Si el Hijo de Dios vino para predicar el Evangelio y dijo, yo no he venido para googlear la ley de mi Padre, yo he venido para confirmarla. ¿Por qué no obedecer la palabra si el Señor Jesucristo la obedeció? Predicó el Evangelio como hoy yo predico.
Hoy yo estoy predicando el Evangelio con la esencia de Dios. Y que la esencia de Dios invada todo tu ser para que tú camines en obediencia. No estés en consecuencias por causa de no obedecer la palabra del Señor. Dice la palabra: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os daré por herencia. Yo Jehová, dice el Señor. Yo os la daré por herencia. ¿Quién era Abraham, Isaac y Jacob? Nuestros padres. La palabra de Dios dice que estos tres varones fueron hombres de promesa. Y el primero fue Abraham, el padre de la fe. Y estos hombres fueron enriquecidos, porque no podemos tener limitación a que seamos enriquecidos. Nosotros tenemos que heredar las promesas cuando obedezcamos la palabra de Dios, porque este varón, Abraham, Isaac y Jacob, fueron hombres de testimonio, fueron hombres de obediencia, fueron hombres que se sometieron a cumplir la palabra, a hacer que ellos daban testimonio donde quiera que el Señor les permitía ir y venir. Y eran hombres multimillonarios. No podemos tenerle miedo a las riquezas, porque en verdad las riquezas son de Dios. Ageo 2:8, mío es el oro y mía la plata. O sea, ahora, si tú quieres riqueza, mala vida, en medio de la avaricia, el engaño, usurpando, esto ya no es del Señor, pero cuando tú aprendas a obedecer la palabra, tú sabes qué es bueno y qué no es bueno, y qué debes hacer y qué no debes hacer. Pero ¿cómo puedes vivir sin dirección? Como el mundo vive, como nuestros padres o los que nos rodean viven. No, nosotros tenemos que ir a las Escrituras, porque un Padre tenemos, un Padre por la eternidad. Porque nuestros padres terrenales existirán, pero Dios permanecerá para siempre y Él es nuestro único Padre. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Mateo: no llaméis a nadie Padre, sino al Padre que está en los cielos. Pero nosotros estamos acostumbrados a llamar al Padre terrenal Padre. ¿Cómo está? Y la palabra dice que solo uno es Padre. Y Él es Dios Todopoderoso. El que está aquí en la tierra se llama papá, papito, papi, pero Padre solo hay uno. Ahora vive tan cierto el Señor que hoy habla a cada corazón. Y estos tres varones, Abraham, Isaac y Jacob, eran hombres de promesa. Él prometió, Dios juró darles una herencia a estos varones. Y eran hombres de fe, hombres de batalla, hombres de obediencia, que por encima de todo, ellos obedecieron a Dios. Y Dios les multiplicó todos sus saberes. Sus vidas fueron testimonio vivo. Ellos eran testigos de que Dios estaba con ellos. Pero ¿cómo podemos hoy testificar que Dios está con nosotros? Por medio de obedecer su palabra. Alinearnos a la palabra de Dios es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero la voluntad del mundo son caprichos. Esto lo queremos así, esto lo queremos así, y si esto no pasa, nos vamos. No queremos servir. Dios no escucha mis oraciones. Nosotros hemos tenido que enfrentar gente atea en las redes sociales. De ellos tomar el nombre de Dios para maldecir, para decir Dios no existe. Han usado palabras tremendas para mostrar que ellos son ellos y que Dios no existe, que la palabra no existe. Y yo solo les digo, un día llorarán y un día estarán tan afligidos en el hecho de muerte que ustedes clamarán a Jehová y Él no los va a oír. Y morirán en su lecho de desobediencia, porque mucho tiempo tuvieron para volverse, a arrepentirse y obedecer la palabra del Señor, pero en vez de obedecer han maldecido al Señor.
Y juicio viene, dice el Señor, juicio. Aquellos que usurpan, que toman la palabra de Dios para blasfemiar, para burlarse, para hacer sentir que ellos son más. Es grande mi reino y tan pequeño es su Dios. Como una persona hoy hablaba de esa manera y yo solo dije: que el Señor te reprenda, que Dios te reprenda por cuanto tomas el nombre de Dios para poder hacer que el mundo y los que están aprendiendo de la palabra de Dios pierdan su fe. Porque a causa de personas como estas en conocimiento, muchos pueden perder su fe. Dice la palabra del Señor aquí, versículo 9, libro Éxodo, capítulo 6, palabra viva, profética. Es una poderosa palabra que Dios transmite un día a la vez en nuestros estudios bíblicos, que hoy nos alineamos a su palabra, obedecemos su palabra porque es la palabra de Dios. Dios es santo, poderoso, majestuoso, espléndido, maravilloso. Su palabra es poderosa. Su palabra penetra, vivifica, sana, liberta. ¿Cómo no buscar la palabra de Dios? La palabra de Dios te bendice. Y sabes, cuando la palabra de Dios te bendice, viene una bendición integral. Una bendición integral es sanidad, libertad, paz, gozo, finanzas, todo está bien. No es una bendición caprichosa, ni un deseo caprichoso humano. Es la bendición de tú obedecer la palabra de Dios. He marcado una y otra vez que si obedecieres la palabra de Dios, Dios te bendecirá de la manera que tú ni siquiera alcanzas a imaginar. Pero si no obedecieres la palabra de Dios, sufrirás y vivirás en sufrimientos, hasta ni sueño tendrás en la noche, por causa de desobedecer la palabra del Señor. Solo vea las Escrituras. Deja de vivir en el sufrimiento, en la aflicción. Deja de pedir respuestas donde no te van a traer respuestas. Dios no escucha oraciones de personas desobedientes. Dios no quiere responder una persona que vive en pecado, que vive en desobediencia, porque el Señor dejó su palabra viva y eficaz, su palabra profética, para que tú te eduques, te disciplines y obedezcas la palabra de Dios, y el Señor pueda extender su mano para bendecirte, para sanarte, para libertarte, para sacar tus hijos de las drogas, para sacar tus hijos de cualquier fábula y cautiverio donde se han metido. El enemigo los ha enfabulado, pero usted no quiere obedecer la palabra del Señor. Y si no obedecen la palabra del Señor, ¿qué podemos hacer? Orar. Pero si es por obediencia, la oración del justo puede más. Pero ¿cuál es el justo? Aquel que obedece la palabra de Dios. La oración del justo es aquel que ha decidido servirlo humildemente y decir: Señor, me has dado tanto, me has acompañado durante todos estos años, que es justo que yo me vuelva a obedecer tu palabra, que yo inicie a partir de hoy a obedecer tu palabra. No es justo con el Señor que nosotros queramos milagros, queramos bendiciones, sanidad. Yo no puedo hablar de algo que no habla la Biblia. La Biblia habla que si tú obedecieres la palabra de Dios, Dios te bendecirá, te sanará, te dará, te multiplicará y te traerá todas estas riquezas que Él tiene aproximándose a tu vida. Pero si no oyere la voz de Jehová nuestro Dios para guardar y poner por obra y hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del mundo ni la nuestra, entonces vendrán aflicciones, vendrá estrechez, vendrá escasez, vendrá necesidad, enfermedad. Todo esto es por causa de desobedecer al Señor. Pero ¿por qué no obedecer a Dios? ¿Te cuesta tomar una decisión y una determinación? Y hoy, no vaya a ser que mañana ya no tengas la oportunidad de arrepentirte y decir: Señor, he pecado contra ti. Padre, porque llevo 50 años, pues yo no sé cuántos años tú tienes, los años que tengas, y en verdad yo no he querido obedecer tu palabra.
Yo me congrego, soy un religioso, un simpatizante, voy a la iglesia y hasta diezmo, pero tu palabra no la obedezco. Pero y entonces dice así el Señor, el que de mañana, el que de madrugada me busca me hallará. Y Dios no rechaza un corazón contrito y arrepentido. Hoy Dios llama a volverse a Él. Si tú quieres respuesta de parte de Dios, solo tengo la noticia que si tú obedecieres a Dios y su palabra y vives conforme el Señor te ordena que tú vivas, entonces Dios te va a dar todo lo que tú necesites. Dios va a oír tus ruegos, tu oración, tus finanzas se van a sanar, tu cuerpo se va a sanar, tus hijos se van a enderezar. No hay diagnóstico que Dios no pueda quitar por causa de tu obediencia hacia la palabra de Dios, porque la voz, la palabra de Dios. Yo hoy predico el Evangelio del Señor Jesucristo, es la palabra de Dios. Yo no estoy rogando al mundo que obedezca la palabra. Yo estoy ordenando al mundo que si quieren bendición, quieren libertad, quieren sanidad, quieren finanzas sanas, deudas pagas, tienen que obedecer la palabra. No es si quieren, tienen. Tenemos que obedecer la palabra para que se oiga mejor. Tenemos que obedecer la palabra. Porque Dios, el dueño del oro y de la plata, de la vida y de la muerte, el que quita y el que pone, el que tiene brazo y mano poderosa para afligir a quien Él quiera, por poderoso que sea. Ahí está el faraón. 10 veces el granizo convirtió el agua en sangre, las langostas, las moscas, y vino una infinidad de espíritu de muerte que trajo para matar todos los primogénitos, que le mató el primogénito al faraón para que él entendiera que no había poder sobre el poder de Dios. Y entonces, si nosotros vemos semejante ejemplo de juicio con esta gente desobediente, ¿qué esperamos nosotros? ¿Será que hay una diferencia para nosotros y no para el faraón, para Egipto? No, aquí nadie tiene una diferencia. La palabra de Dios es viva y eficaz para hombres, mujeres y niños y de generación en generación. Si hoy nosotros dejamos de existir esta generación que estamos ahora, mañana viene una generación y ellos no serán libres del juicio, pero también de las bendiciones por causa de obedecer la palabra de Dios. Este es el verdadero evangelio que sana, que liberta y que trae salvación. Porque yo te estoy llevando a la raíz del árbol para ser limpia. ¿Y cómo limpiamos el camino si no es con la palabra de Dios? Salmo 119:9. ¿Cómo limpiar al joven su camino si no es con la palabra de Dios? Vayan al Salmo 119:9. Y la palabra del Señor está escrita, esa es. Y entonces, si el joven limpia su camino a través de la palabra, tú y yo tenemos que ir a la palabra para que quite el Señor toda la aflicción. Hay enfermedad en muchos que están hoy por hoy enfermos, es por causa de no aprender a obedecer a Dios. Dios les ha hablado varias veces y no han querido obedecer. Pero si hoy oyeren la voz de Jehová vuestro Dios y se volvieren de todo corazón y clamaran y dijeran: Padre, he pecado, no he querido oír, he sido como el pueblo de Israel que cerró sus oídos y quise hacer lo que yo quise hacer. Pero hoy, Señor, me dispongo, Señor, perdóname. Me arrepiento profundamente de haber pecado y de haber sido desobediente durante todos estos años que tú me has permitido vivir y que aún tengo la oportunidad de arrepentirme. Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Y entonces Dios traerá sanidad a tu tierra. Y cuando yo te digo sanidad a tu tierra, es una sanidad integral. Sanará tus finanzas, tus deudas, tus hijos, se enderezarán, tu matrimonio se restaurará. Y todo lo que tú necesitares. Los diagnósticos que no han podido quitar a los médicos, Dios tiene el poder. Cuando tú aprendas que Él tiene el poder. Pero ¿cómo aprendemos que Dios tiene el poder? A través de su palabra. La palabra de Dios sigue viva todo el tiempo. Y no dejaré de marcar todos los servicios con que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y en algo, el Espíritu del Señor vivifique la palabra en cada oyente. Yo podría venir hoy con un mensaje profético maravilloso. Quisiera llorar
en ese momento de alegría y tal vez se sintiese el regocijo. Ay, la profeta trajo refrigerio, pero yo traigo la palabra de Dios que te sana, que te liberta y que te restaura y que trae salvación, vida eterna. Porque yo sanaré vuestra tierra, dice el Señor. Y por causa de que tú obedezcas la palabra del Señor, Dios te levantará y te sanará. Sanará tus finanzas, sanará tus hijos, sanará tu familia. Hay familias enteras enfermas que ya no duermen, que viven en aflicción, que viven en opresión, que viven en una dificultad tremenda, que si se pierde el sueño ya hemos perdido la sensibilidad de descansar en la presencia del Señor. Pero es necesario que el pueblo se despierte, porque no sabemos si es hoy el día. Tu estilo de vida, ¿estás obedeciendo a Dios? Porque si no, vendrá toda esta aflicción que vino sobre el pueblo de Israel en Egipto. Y Dios no tiene compasión cuando trae látigo y juicio sobre una nación. El pueblo elegido por Dios es el pueblo de Israel. Pero no obstante, Dios, amando a su pueblo, lo reprendió, lo esclavizó 430 años. Hasta que Dios se compadeció de nuevo y lo sacó de Egipto, abrió el mar rojo, hizo caer maná del cielo y los libró de la muerte en medio del desierto. Que ¿quién camina en medio de un desierto? Nadie, porque moriríamos. El sol o el frío o los animales, las fieras. Y el Señor los guardó, y más sin embargo volvieron a murmurar. Es tremendo. Dios te bendice una vez y luego te apartas y sigues como si no hubiese conocido ese Dios que te bendijo y que te hizo el favor de ayudarte en cualquier aflicción, sino que retrocediste y volviste atrás. Dejaste de servir a Dios porque dejaste de extrañar su presencia. Cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de servir, de leer la palabra, de obedecer la palabra, hemos dejado de extrañar vivir en su presencia. Y dice la palabra del Señor, gloria a Dios. De esta manera habló a Moisés, a los hijos de Israel, pero ellos no lo escuchaban. A Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. De esta manera habló Moisés a los hijos que estaban a los hijos de Israel allí en Egipto, pero a causa de la aflicción, de la congoja y de toda la tribulación que estaban viviendo por la esclavitud, ellos no querían oír a Moisés. A ellos les parecía que Dios ya se había apartado de ellos. Dios nunca se apartó de ellos. Ellos se apartaron de Dios cuando no quisieron prestar sus oídos para obedecer la voz de Jehová vuestro Dios y mi Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de nuestros padres, el Dios de aquellos que hoy se levanten para decir, Señor, me arrepiento por haber cerrado mis ojos, mis oídos y no querer oír la voz de Dios. Rechazaron el mensaje profético en la boca del profeta Jeremías. Y esto les costó muerte, esclavitud, 430 años. Y muchos perecieron a causa del látigo y de la servidumbre. ¿Eso queremos hoy? Aunque la política, aunque el mundo esté al revés, pero aquellos que vivimos en la esperanza, bajo el gobierno, bajo la provisión, la dirección, la corrección, la disciplina de nuestro Padre eterno, celestial, Dios, Jehová de los ejércitos, no tememos que nos pueda hacer el mundo ni el hombre, porque nosotros hemos aprendido a conocer a Dios a través de la palabra. Él nos habla todos los días. Solo basta que tú te apartes y te encierres en el aposento de oración y abras las escrituras, porque cuando tú empieces a recitar el poder de la palabra de Dios, en verdad es una conversación, es una relación y una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo que nos instruye, que hace vivificar la palabra dentro de nosotros y que hace que la palabra suene como la trompeta y se haga en nosotros la libertad, los milagros, la bendición,
y todo lo que tú necesites, porque Dios está viendo, Dios está guiándote a hacer su voluntad. Dejen de vivir bajo los caprichos humanos. Vuélvanse al Señor y ustedes sabrán que el Dios que yo predico hoy sabe hacer milagros, sabe bendecirte, sabe prosperar tu empresa, sabe sanar, restaurar tu matrimonio, quitar todo diagnóstico, por más que los médicos te hayan dado palabras de desconsuelo. Hay uno que es dueño de la vida y es aquel que hoy habla. Es aquel que hoy se levanta para decirte: vuélvete a mí, arrepiéntete de tus vicios, caprichos, de todo lo que has vivido hasta este día. No desobedezcas a Dios, porque si desobedecieras a Dios, tú puedes decir: profeta, pastor, apóstol, oren por mí, pero el Espíritu del Señor en una madrugada me dijo: profeta, no ores. No ores por aquellos que no obedecen la palabra, porque tú oras, pero yo no puedo bendecirlos porque hay uno que viene a acusarlos día y noche y se llama Satanás, el diablo. Él es el que va y acusa a los hijos de Dios, a los que viven en desobediencia. Y dice, Satanás va y dice: tú no puedes bendecirlos, porque la palabra del Señor dice que si el pueblo no obedeciera la voz de Jehová, vuestro Dios, vendrán todas estas maldiciones. ¿Cómo vas a bendecir a una persona que no está obedeciendo, que está dando ejemplo de desobediencia? ¿Cómo lo vas a bendecir? Dios no puede bendecirlos, porque Satanás, que anda como león rugiente a ver a quién puede devorar, va en medio de los ángeles. Leas en el libro de Job, el siervo Job, ahí dice que Satanás se mete en medio de los ángeles y va a acusarnos y a decir: no, ¿cómo vas a bendecir a este que vive así, así, así? Por eso, segunda de Tesalonicenses habla de las actas, cancelación de las actas. Pero Dios no puede cancelar las actas cuando tú vives en desobediencia y en maldad y en pecado. Porque la maldad es cuando no hemos querido obedecer a Dios. Ahí ya hay maldad reforzada ahí. Pero Dios, en su infinita misericordia, quiere abrazarte hoy. Quiere que tú vuelvas a empezar. Quiere que te arrepientas y vuelvas a Él. Dile: Señor, sin tu ayuda no soy capaz. Y de seguro que Él vendrá para ayudarte. Porque en verdad en nuestras propias fuerzas no podríamos. Esa es la fuerza de Dios. La palabra de Dios nos limpia. La sangre del Cordero nos purifica nuestra conciencia de todas las obras muertas. Hay uno que dio todo por nosotros. ¿Y cómo no vamos a darlo todo por Él? ¿Hay una justificación en tu vida por cual no quieras obedecer la palabra de Dios? Cuando vayas a orar, haga conciencia. Si en verdad no estás obedeciendo al Señor, pida perdón, arrepiéntate y comprométate a decir: Señor, tu palabra dice que si no obedezco tu palabra, en Deuteronomio 28, todo el capítulo, ahí está una parte, la primera parte habla de las bendiciones y la segunda habla de las consecuencias de las maldiciones a causa de desobedecer la palabra. Entonces, si no estás, si vas al aposento a orar, como lo haces todos los días, tienes que hacer conciencia si estás obedeciendo la palabra de Dios. Y si no la estás obedeciendo, pida perdón. Dile: Señor, ayúdame. Dame tu Santo Espíritu, llena mi lámpara de aceite para que yo pueda iniciar hoy a obedecer tu palabra. Y cuando tú camines en obediencia, cada día vas a obedecer más y más y más y más. El Espíritu del Señor caminará contigo. Entonces tú vas a empezar a ver tu vida transformada, tu sanidad que tanto has pedido y que has llorado y que te has lamentado, pero que como vivías en desobediencia, Dios no nos puede bendecir. Lean el libro de Job. Entonces ustedes dirán: la profeta nos habla de la verdad. La profeta en verdad no nos engaña. Tú puedes ver
10.000 prédicas en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Pero si el ministro solo predica bendición, prosperidad, oramos por aquel, solo buscamos el milagro para cubrir el momento y la salvación y el pecado donde está oculto. Pero yo no puedo predicar un evangelio que no venga el pecado afuera, porque el evangelio de Cristo saca, extrae el pecado de nosotros. Es la palabra de Dios la que nos quita la ceguera que teníamos y que el mundo tiene. El mundo está ciego, que ve, va, viene, pero están ciegos espiritualmente. Porque ellos tienen y están revestidos de una religiosidad y pelean, hacen batalla campal para defender la religiosidad. Pero no se dan cuenta, como dice la palabra, que la religiosidad no es la que salva. ¿Quién podrá salvarte del infierno? Solo la palabra de Dios. ¿Cómo puede salvarte del infierno la palabra de Dios? Porque cuando tú inicias a leer la palabra, las escrituras y a obedecerla, tú vas limpiando tu camino. Tú ya sabes que no puedes vivir en el pecado, en la fornicación, en la avaricia, en la mentira, que no te puedes unir a yugos desiguales, que no te puedes casar con yugos desiguales. Tú no puedes pretender tener un matrimonio maravilloso y bendecido de parte de Dios y que tú sirves al Señor, eres cristiano, cristiana, y vas y coges uno del mundo y tú dices, no, yo es que tengo química, es que este es el que me gusta. Eso no funciona así. Funciona que tú te debes casar en yugo igual. Si eres cristiano, busque una persona que tema, que ame y que sirva a Dios como tú lo haces. No te cases con un incrédulo. No te cases con una persona que en verdad solo le simpatiza la palabra de Dios, pero que no ama la palabra de Dios. Una cosa es que simpaticemos con la palabra de Dios, otra cosa es que amemos y hagamos y obedezcamos la palabra de Dios. Son fases muy diferentes. No soltanto oidores, sino hacedores de la palabra. No es el que escucha, sino el que escucha y hace. Dice la palabra aquí en el versículo 10, y habló Jehová a Moisés diciendo, esto viene un juicio, pero un juicio y una libertad. Juicio para Egipto, porque el faraón se creyó que era el Dios y podía esclavizar el pueblo de Dios a causa que fueron desobedientes, pero Dios traía libertad. Dios en su infinita misericordia quería libertarlos ya de la esclavitud, porque ya habían pasado muchos años. Y ellos seguían clamando al Señor, lloraban, se quejaban, se lamentaban, y Dios los oía. Él dice que yo oí el gemir del pueblo de Israel bajo la esclavitud y la servidumbre de Egipto. O sea, Dios sí nos escucha. Cuando tú lloras, Dios te escucha. Cuando tú te quejas, cuando tú haces lo que Dios no te mandó a hacer, Dios ve y oye. ¿Qué pretendemos hoy? ¿Escondernos de Dios para vivir en la voluntad del mundo? No, esto no manda el Señor. Él manda que vivamos como hijos, hijas de Dios, que obedezcamos su palabra, que no tengamos nada que ocultar, que cuando pongamos nuestro cuerpo en el lecho de descanso podamos dormir en paz, porque hemos hecho conforme el Señor nos direcciona. Y dice la palabra que en versículo 11, gloria a Dios, estamos acercándonos al final de este tremendo servicio, la palabra viva y eficaz, que hoy nos ha dejado una gran enseñanza, juicio y libertad, con mano dura. Y de ambas se encargó el Señor. No era que uno pedía libertad y otro distinto traía el juicio. El mismo Dios Todopoderoso, el que hoy yo predico, el Dios de la Biblia, el Dios escultor de la palabra, el escritor de la palabra, Él traía juicio y libertad. Era el mismo que yo hoy te presento en este servicio.
Hoy yo te presento el escritor de la palabra de Dios, el dueño del oro y de la plata, como dice Ageo 2:8. Aquel que te quiere hablar y que te quiera abrazar, enseñar, para que tú vivas en gozo, en paz, en abundancia, en prosperidad, en libertad, y que en verdad no temas. ¿Qué puede hacer la política o el mundo? ¿O qué es lo que vamos a vivir? No, cuando servimos a Dios, reposamos en su presencia, sabiendo que tenemos un Padre tan poderoso que Él nos da todo lo que nosotros necesitemos. Dice la palabra aquí en versículo 11 del capítulo 6 del libro de Éxodo: gloria a Dios, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir a su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Ya Moisés había hablado al pueblo de Israel, pero ellos, por causa de la congoja y la servidumbre, ellos dijeron no. Ya se habían acostumbrado a vivir en esa situación. El costumbrismo de vivir hoy en el pecado, de vivir en la miseria, en la escasez. Esto se ha cristalizado y vivimos tratando de no ahogarnos, pero hoy Dios ha venido para libertarnos a causa de que tú obedezcas la palabra de Dios y que tú y yo podamos ser uno en Cristo, obedeciendo la palabra, orando unos por otros, ayudándonos unos a otros. No te rehuses, no endurezcas hoy tus enriquezos o tu vida a no querer obedecer lo que Dios manda hacer, porque puede traer juicio o libertad. Aquí viene juicio y libertad y lo dejamos para el próximo estudio bíblico, porque es maravilloso, aunque no avancemos velozmente, pero es necesario que sepamos con qué vamos a comer este banquete que Dios ha preparado a través de que tú y yo obedezcamos la palabra de Dios. No hay otro requisito delante de la presencia de Dios, y con certeza, hoy Dios se agrada que yo predique el evangelio como yo predico, como el Espíritu Santo me guíe. Yo no puedo engañar al pueblo que Dios creó. Yo no puedo engañar, porque lo más maravilloso y el botín más preciado para Dios y el Señor Jesucristo son las almas. Y ustedes no estarán engañados en la iglesia cristiana en el Apocalipsis. Yo predico el evangelio, un evangelio que edifica y que salva y que liberta y que bendice. Os bendigo en el nombre de Jesús y clamamos a voz unida que el Espíritu Santo sople vida en el mensaje que quedó aquí en nuestro corazón y que vivifique la palabra en cada uno de nuestros corazones. Bendiciones.